En el antiguo Egipto se está fraguando una revolución. El proyecto arquitectónico más ambicioso del planeta será el detonante de una cadena de acontecimientos que transformará el país. Fue un suceso que cambió una era. Enterrada bajo las arenas de Egipto, se halla la historia de un poderoso faraón que se convirtió en un dios y revolucionó Egipto. La leyenda de la primera pirámide del mundo. Las pirámides nos cuentan un relato lleno de innovación. Era una máquina resucitadora. Misteriosos rituales. Todo eso ayudaba al difunto a recargar su energía y vivir eternamente. Trabajo extenuante e intrigas palaciegas que nos descubre los secretos mejor escondidos de los faraones. Cada momia es distinta, nunca sabes lo que te vas a encontrar. Nos permite atisbar en el día a día de los trabajadores y desvela la asombrosa historia del antiguo reino de Egipto. No es solo que el antiguo Egipto hiciera las pirámides, sino que las pirámides conformaron el antiguo Egipto. Los secretos de las pirámides. La era de la construcción de las pirámides de Egipto. 500 años de historia, en los que se construyeron algunos de los monumentos más icónicos del mundo, incluida la pirámide de Giza. La única maravilla del mundo antiguo que sigue en pie. Para entender cómo empezó la era de las pirámides y hasta qué punto transformó el país, viajaremos 4.700 años atrás en el tiempo. Hasta la ciudad de Memphis, donde se hallaba el palacio de un poderoso rey. Sus súbditos le llamaban Netjeriket, que significa cuerpo divino. Pero hoy en día se le conoce como Zoser. Gobernaba un país de más de 1 millón de habitantes. Como faraón, su prioridad era mantener el control sobre su reino y fortalecer su dinastía. Zoser nació rodeado de privilegios en torno a 2620 a.C. Era habitual que los faraones tuvieran más de una esposa. Pero se cree que Zoser solo se casó con una mujer, Eterpernepti, su hermanastra. La gente normal no tenía relaciones incestuosas con sus hermanos y hermanas en el antiguo Egipto. No era nada habitual. Casándose con su hermana, Zoser se aseguraba de que solo los de su misma sangre tuvieran derecho al trono. Se trataba de mantener el poder dentro de la familia. El incestuoso matrimonio de Zoser reforzó el inmenso poder que ya tenía. En el antiguo Egipto, el faraón lo era todo. El comandante en jefe, sumo sacerdote, el que redactaba las leyes y los decretos, era, obviamente, la persona más importante del país. Al igual que muchos de sus antecesores, Zoser decía reinar de la mano de los dioses, que le ayudaban a mantener el orden y la unidad de Egipto. Desde que surgieron las dinastías faraónicas egipcias, los faraones siempre fueron mediadores entre los humanos y los dioses, lo que al parecer era un elemento esencial del antiguo Egipto. El rey se encargaba de mantener contentos a los dioses. Si los dioses estaban contentos, la gente tendría alimentos y la vida seguiría su curso en un mundo en el que reinaría el orden. Pero una catástrofe devastadora puso a prueba la autoridad del faraón Zoser. Las claves de aquel desastre se hallan unos 600 kilómetros al sur de la antigua capital de Memphis, en un lugar llamado Elefantina.
Para los antiguos egipcios, este era el lugar del que manaba el río Nilo. El egiptólogo Jean-Pierre Patznik es experto en descifrar idiomas olvidados. Ahora investiga una losa de piedra grabada que en arqueología recibe el nombre de estela. Aquí tenemos la estela del hambre. Es un documento totalmente único en la historia que relata un suceso que tuvo lugar durante el reinado de Zoser. Las palabras talladas en esta roca narran una historia de muerte y catástrofe. El Nilo es la arteria de Egipto, que fluye desde el sur hacia el norte. Todos los años, entre junio y septiembre, las crecidas transportan fértiles lodos y agua a las tierras del norte, donde vive la mayoría de la población. Pero en el 18º año del reinado de Zoser, cesaron las crecidas. Esta estela nos cuenta una historia totalmente increíble. La historia de una hambruna que duró 7 años. 7 años de pobreza. 7 años en los que el Nilo no regó los cultivos. No había nada peor para un faraón. Obviamente Zoser no entendía por qué no se inundaba el Nilo. ¿Qué ocurría? ¿Por qué no llegaba el agua del río? Esta estela fue tallada más de 2 años después del desastre. Así que durante años se consideró que aquella hambruna no era más que una leyenda. Pero el Nilo esconde muchos secretos. Y en Washington, D.C., los investigadores del Instituto Geológico han hallado pruebas que podrían demostrar la veracidad del mito de la estela del hambre. Christopher Bernard es experto en polen. Ha analizado los granos de polen de la tierra que se fue depositando en las orillas del Nilo cuando se construyeron las pirámides hace 4.500 años. El polen es genial, es una herramienta muy útil. No solo es esa sustancia que nos hace estornudar en primavera. Cuando se deposita en el suelo, aporta muchísima información. Estos son muestras del delta del Nilo, cilindros de tierra extraídos de las orillas del río. Estas muestras son como máquinas del tiempo con las que los científicos echan la vista miles de años atrás y descubren los secretos del Nilo. El polen presente en estas muestras nos proporciona información sobre el clima de la región y los cambios del nivel del mar. Nos permite reconstruir entornos pasados. Nuestros informes no tienen la exactitud necesaria para ver las variaciones que se produjeron de un año a otro o de una década a otra, pero nos indican que se produjeron sequías episódicas en la época en la que se construyeron las pirámides. Nuestros informes demuestran que pudo haber pasado perfectamente. La estela del hambre narra cómo 7 años de sequía y pobreza sumieron al reino de Zoser en el caos. La desesperación por sobrevivir desembocó en enfrentamientos entre hermanos. Las leyes y el orden dejaron de regir la vida en Egipto. El país estaba al borde de una guerra civil. Zoser pidió consejo a sus sacerdotes. Pero ellos tampoco sabían qué hacer. La tensión iba en aumento. Algunos de sus antecesores fueron derrocados en revueltas causadas por hambrunas. Si los dioses no estaban contentos con el rey, tomaban represalias, por lo que había una relación directa de causa y efecto entre la buena gestión del faraón y la supervivencia de la población. El rey era totalmente consciente de lo que podía pasarle si no sabía llevar la situación.
Zoser llamó al consejero en el que más confiaba, un hombre llamado Imhotep. Le pidió a su visir Imhotep que averiguara por qué no llegaban las crecidas. El reino y sus vidas estaban en juego. Imhotep se desplazó hasta el supuesto origen del Nilo en Elefantina para investigar. La leyenda dice que una vez allí, Imhotep se bañó en el Nilo y se quedó dormido en la orilla. En sueños, recibió la visita de un dios llamado Hunum. Descubrió que el dios que controlaba el Nilo, el dios Hunum, estaba enfadado porque no recibía las ofrendas que debía recibir. Imhotep se despertó convencido de haber hallado la respuesta. Si nos portamos bien con Hunum, Hunum se portará bien con nosotros. Imhotep le habló al rey de su visión, y Zoser ordenó reparar y restaurar el templo de Hunum que llevaba tiempo abandonado. Este es Zoser, el que lleva la corona del Bajo y el Alto Egipto, realizando una ofrenda a 3 deidades, entre las que se incluye una muy importante, Hunum, el dios del origen del Nilo. La Estela del Hambre cuenta que la intervención de Zoser salvó a Egipto. Hunum permitió que el río volviese a inundarse. Fuese cual fuese la explicación real, la hambruna acabó y aquello cambió radicalmente la imagen que el pueblo tenía de su faraón. Con Zoser vemos una forma más elevada de poder faraónico. Con él surge la idea de que el rey no es solo un intermediario, sino una especie de dios en la tierra. Eso era algo que nunca se había expresado así hasta entonces. Puede que Zoser fuese un semidios, pero debía prepararse para su propia muerte. En el antiguo Egipto, el faraón Zoser quería alcanzar la inmortalidad, así que le pidió ayuda al sabio Imhotep. Imhotep fue una de las figuras más importantes del antiguo Egipto. Era médico, arquitecto. No hay muchos restos arqueológicos de la época del reinado de Zoser que hagan referencia a Imhotep, su visir. Solo una estatua con su nombre y sus títulos en la base. Debió de ocupar un puesto muy alto para que pusieran su nombre y títulos en la base de una estatua de Zoser. Zoser decidió encargarle a Imhotep el cuidado de su alma inmortal. Y le pidió que le erigiera una tumba digna de un dios. Un monumento que se mantuviera en pie toda la eternidad. Estas tumbas se denominan a veces casas de los muertos, pero creo que los egipcios no las veían de esa forma. Para ellos eran una especie de máquinas que les ayudaban a transportar a los difuntos de este mundo al más allá y que garantizaban que la otra vida fuese como debía ser. Esa era una de las principales prerrogativas de su vida. Asegurarse de que sobrevivirían a la muerte, que vivirían eternamente. Tradicionalmente, los egipcios enterraban a sus muertos en la arena sin más. El desierto preservaba los cuerpos de forma natural, lo que hizo que aquello pasara a ser una parte esencial de su religión.
Para ellos, la momificación, la conservación del cuerpo, era muy importante para la otra vida. Esa otra vida lo era todo para los egipcios. No solo para los reyes, sino también para la gente de a pie. Los egipcios buscaban la inmortalidad. Querían llegar a la otra vida para vivir de nuevo y tener una segunda vida. Pero las tormentas de arena solían arrasar las tumbas y desperdigar los restos mortales, lo que ponía en riesgo la supervivencia en el más allá. Así que mucho antes de la época de Zoser, los egipcios ya habían abandonado sus tumbas de arenas y habían empezado a proteger los restos de sus faraones con mausoleos de ladrillos llamados mastabas. Mastaba en árabe significa banco. Tienen forma de bancos grandes. Las mastabas están compuestas de un túnel que conduce bajo tierra y una pequeña cámara en la que están guardados el sarcófago y la momia. Sobre esa cámara hay otra en la que se dejaban las ofrendas para el difunto. Para la tumba de Zoser, Imhotep empezó pensando a lo grande. Primero se imaginó la mastaba de ladrillo más grande e imponente jamás construida. Pero entonces tuvo una idea revolucionaria. En lugar de ladrillos, usaría piedra. En cierto modo cambió la historia, porque si los egipcios hubiesen seguido construyendo sus grandes monumentos con ladrillos de barro, hoy en día sabríamos mucho menos sobre ellos, porque esos ladrillos desaparecen con la lluvia. Imhotep y Zoser usaron piedra porque querían que sus obras duraran eternamente. Puede parecer algo obvio, pero construir algo así en la época anterior a la rueda fue uno de los mayores desafíos en la historia de la humanidad. Lo primero que debía hacer Imhotep era seleccionar la ubicación de la mastaba de Zoser. Necesitaba una plataforma sólida y mucho espacio. Al final se decidió por la meseta de Saqqara, una escarpadura rocosa situada en la orilla oeste del Nilo. Saqqara era un gran lugar para construir porque tiene un lecho rocoso muy estable. Además, se podía extraer la roca para construir directamente de allí, por lo que no había que desplazarse ni transportar el material necesario para la estructura. Saqqara es una meseta que se alzaba sobre la antigua capital, Menfis, desde el otro lado del Nilo. Eso significa que la gente que vivía a los pies de la meseta vería perfectamente todo lo que se construyera encima. Además, el faraón podía ir cuando quisiera a ver el estado de las obras porque su palacio estaba en Menfis. Imhotep planeó una estructura tan abrumadora e impresionante que las generaciones venideras creerían que fue construida por alienígenas. Para hacer realidad su sueño, necesitaba un equipo sólido y bien organizado. Gente que gestionara la cantera, controlara el labrado de los sillares, supervisara el transporte y organizara el descomunal equipo de obreros que Imhotep iba a reunir. Ese grupo de hombres de confianza conformaría las élites de la administración emergente. Aquel proyecto arquitectónico movilizó a todo el país y tuvo un gran impacto en el futuro de Egipto. Fue un suceso que cambió una era. No era la primera vez que se construía un gran monumento de piedra en Egipto, pero esta vez la cantidad de trabajo que había que organizar, la cantidad de obreros a los que había que proporcionar alojamiento y comida era bastante impresionante.
Aquella labor organizativa trajo consigo avances revolucionarios, nuevas técnicas constructivas, el desarrollo de la alfabetización, la creación de un censo nacional. Fue una gestión única hasta entonces. Lo más importante fue la estructuración administrativa. Los egipcios son famosos por su burocracia y este proyecto supuso su consolidación. El éxito del proyecto dependía de la comunicación entre las diversas partes, por lo que la escritura era esencial. Seguramente en la fase de preparación tuvieron que asegurarse de que tenían suficiente gente que supiera leer y escribir. Los escribas pertenecían a la clase letrada. Conocían tanto la escritura jeroglífica como la hierática, que eran jeroglíficos en forma abreviada que ayudaban a acelerar el registro de la información. Los escribas eran una parte esencial del colosal proyecto de Imhotep y Zoser. Para llevar a cabo su plan, necesitaban saber con qué recursos y con qué mano de obra contaban. Así que les encargaban censos a sus escribas. Hacían listas con los nombres de las personas, su procedencia, el pueblo del que venían, su linaje. Tenían listados enormes de personas que iban a buscar a los distintos pueblos de Egipto y a las que obligaban a trabajar en la mastaba. Si hubiesen tenido medios digitales, habrían creado grandes bases de datos. Se movilizó a todo el país para proveer de obreros, alimentos y materiales a aquel proyecto. Se creó una red logística implacable e imparable. Imhotep utilizó esa red para crear un colosal equipo de obreros procedentes de todos los rincones de Egipto, al que le encomendó la creación de un diseño tan ambicioso que parecía imposible. Imhotep trasladó miles de obreros hasta Saqqara para que construyeran la tumba del faraón Zoser. Solo hacerles llegar hasta allí ya fue una hazaña monumental. Pero ahora tenían que construir un monumento digno de un rey, que además era un dios. El plan de Imhotep consistía en excavar un túnel vertical de unos 30 metros de profundidad. Luego, colocarían el sarcófago del faraón en la base del túnel. Y finalmente construirían la mastaba de piedra sobre el túnel. Se basó en lo que se había hecho previamente, enterrar a los reyes bajo tierra. Una vez construida la cámara funeraria, Imhotep se centró en el monumento de piedra que quería erigir encima. La piedra no era un material completamente desconocido para los egipcios. Los artesanos llevaban más de un siglo tallando vasijas de piedra que se usaban en los templos. Los antiguos egipcios tenían experiencia en el uso de la piedra, en la creación de objetos de piedra. Hacían pequeños recipientes, objetos e incluso pequeñas esculturas de caliza y otros minerales. Pero aquella fue la primera vez en la historia en la que hubo que labrar la piedra de manera industrial. El primer gran desafío fue extraer las enormes rocas del suelo y llevarlas hasta la obra. En la actualidad, la antigua cantera está cubierta de arena, pero en su momento parte de ella rodeaba la tumba de Zoser, formando un foso gigantesco cuyos lados medían más de 1 kilómetro. Gracias a esta forma circular, se reducía la distancia entre la cantera y la obra. En el Museo de El Cairo, la egiptóloga Salima Ikram investiga antiguas tecnologías. Esta es una de mis vitrinas favoritas porque contiene todas las herramientas que usaban los egipcios. Algunas son muy sencillas, como la plomada, que se sigue usando hoy en día para ver si los elementos están rectos. Aquí tenemos instrumentos de medición hechos con trozos de madera unidos con cuerdas que estaban marcados con medidas concretas. Un codo, por ejemplo, que sería así de largo.
Aquí vemos cinceles como los que usamos hoy en día. ¿Quiénes eran los obreros que trabajaron hasta la extenuación para crear la insólita tumba de Zoser? Venían de todas partes de Egipto. Aquel era un proyecto nacional. Sabemos que durante las crecidas del Nilo, cuando no se podía trabajar en los campos, los agricultores constituían una excelente mano de obra. Se calcula que aproximadamente un 10% de la población egipcia, entre unas 5.000 y 10.000 personas, participaron en la construcción del monumento durante un tiempo determinado. Les obligaban a construir las pirámides. Así que alguien que vivía en un pueblo a 600 kilómetros al sur no podía hacer gran cosa cuando los administradores llamaban a su puerta y le decían: te necesitamos para la próxima estación. Los antiguos egipcios no usaban dinero, así que se pagaban a los obreros en especie, normalmente con pan y cerveza. La cerveza era muy importante en el antiguo Egipto porque la consideraban alimento. Se hacía con pan, no era como la que tenemos hoy en día. Era más densa, seguramente más blanquecina, y para los egipcios era como una comida. La cerveza artesanal egipcia tenía un efecto secundario sorprendente a la par que beneficioso. Uno de los aspectos más importantes de la cerveza en el antiguo Egipto era que el proceso de fermentación reducía la cantidad de microbios del agua. La fermentación impedía que contrajeran las enfermedades presentes en el Nilo de forma natural, así que si no podías servir el agua del Nilo, tenías que fermentarla para poder beberla. Los obreros tenían comida y bebida, pero la industrialización del trabajo en las canteras conllevaba una serie de peligros. A veces se caían los sillares, se producían accidentes en los que los obreros resultaban heridos, se rompían los brazos, las piernas. Era un trabajo peligroso. A pesar de los accidentes que sufrían los trabajadores, Imhotep logró sacar adelante el proyecto. Y finalmente, pasados 6 años del comienzo de las obras, la mastaba de piedra estuvo lista. Era un monumento colosal. Tenía casi 8 metros de altura y la base medía 60 metros de largo. Pero Imhotep no estaba satisfecho con el resultado. Imhotep tenía unos estándares muy altos y creo que cuando Zoser le pidió que creara un espacio dedicado a la vida eterna, algo que nunca nadie había visto antes, se lo tomó demasiado en serio. Imhotep le propuso a Zoser algo nuevo y tremendamente ambicioso que transformaría el curso de la historia. En el antiguo Egipto, el arquitecto Imhotep decidió proponerle una innovadora idea a su faraón Zoser. La mastaba rectangular de piedra no le parecía suficiente para un dios. Imhotep quiso romper con la tradición, creando un nuevo tipo de tumba que se vería a kilómetros de distancia. Su objetivo era apilar varias mastabas unas encima de otras para formar una pirámide escalonada. Uno de los atractivos de la pirámide escalonada es que nos permite ver cómo concibió Imhotep cada una de las fases. Construyó una mastaba sobre otra y cada una era un poco más pequeña que la anterior.
Imhotep tuvo la genial idea de construir la primera pirámide hecha de un material duradero en el antiguo Egipto. ¿Pero por qué? ¿Por qué escogieron esa forma? La idea surge de los jeroglíficos. En su lengua escrita, la pirámide escalonada simboliza el ascenso. Así que podemos decir que le construyeron una escalera al cielo. El plan de Imhotep parecía sencillo, pero colocar una capa sobre otra podría hacer que el monumento colapsara bajo su propio peso. De nuevo, el arquitecto buscó una solución innovadora a este problema. Imhotep desarrolló un nuevo método constructivo. Colocó los sillares de piedra inclinados hacia el centro del monumento. De ese modo, la presión quedaba dirigida hacia el corazón de la pirámide, lo que impedía que se derrumbara. Al distribuir meticulosamente el peso, Imhotep se aseguró de que la pirámide no colapsara sobre sí misma según la iban construyendo. La segunda fase del proyecto dio forma a la primera pirámide de la historia. Estaba formada por 4 niveles escalonados, pero Imhotep seguía sin estar satisfecho. Envalentonado por la estabilidad de su innovadora construcción, ordenó que se añadieran 2 niveles más en la cúspide. Imhotep creía que tendría tiempo para añadir ese cambio antes de que el faraón muriera. Tras 19 años de duro trabajo, la obra maestra de Imhotep estuvo lista por fin. El visir concluyó con éxito su tarea de crear un gran mausoleo totalmente nuevo hecho de piedra. Algo nunca visto hasta la fecha, que sigue en pie hoy en día, casi 4.700 años después. Los obreros de Imhotep construyeron una pirámide de más de 60 metros de altura, cuyas caras miden más de 100 metros de largo, y que se calcula que contiene 850 toneladas de bloques de caliza. Una maravilla de la ingeniería que sigue fascinando al mundo entero a día de hoy. Pero por increíble que parezca, la pirámide escalonada fue solo una pequeña parte de lo que Imhotep y su equipo hicieron en Saqqara. No solo crearon aquella gran estructura de 6 niveles, sino que había muchos otros edificios en el espacio funerario que rodeaba el mausoleo. No hay nada como Saqqara. El complejo funerario de Zoser ocupa 16 hectáreas, lo mismo que una ciudad pequeña de aquella época. Imhotep y su equipo transformaron el estilo arquitectónico egipcio tanto con sus innovadores monumentos de piedra como con nuevos y elaborados elementos constructivos. No fue una mera explosión de edificios de piedra a gran escala. Los elementos artísticos que incorporaron eran tan elegantes que formaron parte de la arquitectura egipcia durante los 3 milenios siguientes. Aquel complejo piramidal propició la profesionalización de muchas disciplinas. Participaron artesanos, arquitectos, trabajadores que crearon los monumentos y profesionalizaron la mano de obra. El exterior de la tumba de Zoser era impresionante, pero la parte interior era igual de importante.
Aquellos monumentos debían garantizar la inmortalidad de sus moradores y en su interior se llevaban a cabo las ceremonias funerarias, los rituales y se perpetuaba el culto al faraón durante generaciones. El rey se aseguró de que le rindieran culto mucho después de su muerte. Hay que pensar en las pirámides como si fuesen máquinas resucitadoras. Tenían una zona en la que se conservaban los restos del faraón, otra dedicada a rendirle culto y, no lo olvidemos, también eran una forma de mostrar el poder del Estado faraónico. Para alcanzar la inmortalidad, Zoser debía asegurarse de que su cuerpo y su alma se mantuvieran enclaustrados eternamente. Los egipcios creían que cuando moría un faraón, su alma se dividía en dos partes, el Ba y el Ka. Esos dos elementos del alma humana que sobrevive a la muerte, el Ba y el Ka, existían por separado, pero para alcanzar la vida eterna se necesitaban los dos. El Ba ascendía a los cielos para reunirse con los dioses, mientras que el Ka permanecía en la tumba. Los mausoleos egipcios estaban decorados con imágenes de ofrendas, como carne y vino, que eran fundamentalmente para alimentar el Ka y mantenerlo con vida. Las ofrendas de las tumbas servían para proporcionarle sustento al difunto. Pero el Ka era mucho más que un mero prisionero encerrado en un templo. En la zona norte del complejo se halla el Serdab, una cámara sellada con un pequeño agujero que da al exterior. Ahí está la estatua de Zoser, la estatua del Ka real. Se halla en el Serdab, un espacio sellado consagrado a la estatua y a su culto, porque se considera que está viva. El agujero no es para ver lo que hay dentro, sino para que el Ka de Zoser pueda supervisar los rituales que se realizan en su honor y asegurarse de que su legado sigue vivo. Lo interesante de esa estatua es que mira hacia el cielo del norte, hacia un grupo de estrellas muy especial. Esas estrellas del norte que los egipcios llamaban las imperecederas forman la constelación de Orión, y la estrella Sirio es la más brillante del cielo nocturno. Colocando la estatua en dirección a esas estrellas, asociaban el espíritu de Zoser con los cuerpos astrales que nunca desaparecen del horizonte. Después de 2 décadas en el trono, y tras haber supervisado la construcción de la primera pirámide de la historia, Zoser murió sobre el 2560 a.C. y se reunió con los dioses de la eternidad. Los sacerdotes momificaron su cuerpo, conservándolo para que el Ka pudiera reconocerlo. Las pruebas arqueológicas indican que la pirámide de Zoser estaba casi completa en el momento de su muerte. Y era muy importante que la pirámide y la tumba estuviesen listas para albergar tanto la momia de Zoser como los objetos funerarios que debían acompañarle en la otra vida. Los restos cuidadosamente embalsamados de Zoser fueron transportados a la Gran Pirámide, que aún oculta un último secreto. En la pirámide escalonada de Zoser, el egiptólogo Jean-Pierre Pachnik ha conseguido un permiso especial para investigar los misteriosos pasadizos ocultos en su interior. Vaya, esto es magnífico. Bajo la primera pirámide de la historia se halla una red de túneles y cámaras que ocupa casi 6 kilómetros. Los túneles se hicieron para esconder las cámaras funerarias de los familiares de Zoser y los almacenes llenos de ofrendas. Van en todas direcciones. Es impresionante. Los obreros de Imhotep cavaron estos misteriosos túneles a través del sólido lecho rocoso, llegando a alcanzar los 44 metros de profundidad.
Esto es asombroso. Los constructores de las pirámides excavaron este túnel central antes de erigir el monumento encima, lo que les permitió trasladar estos enormes bloques de piedra hasta el fondo y crear un inmenso sarcófago para la momia de su faraón. Esto tiene más de 4000 años. Es como una caja fuerte que se cierra desde arriba, una tapa de granito que la sella completamente. El cuerpo de Zoser ya no está en el interior de este sarcófago. Lo más seguro es que lo robaron los ladrones de tumbas en la antigüedad. Un pasadizo especial que en su día estuvo cubierto de valiosos azulejos azules contiene un secreto. Vaya. La oportunidad de encontrarse cara a cara con el gran faraón Zoser. Dios mío. Aquí tenemos al rey Zoser. Para mí es completamente increíble poder verlo así, porque este grabado es de una calidad asombrosa. Es tan elegante, es una obra de arte increíble. ¡Qué líneas más cuidadas! Fijaos en su cara. El orificio nasal está tan bien tallado que hasta parece que respira. Vemos un cuerpo musculoso, esbelto y atlético. El cuerpo de un rey activo, vital. Esto es lo que querían representar. El culto a Zoser se mantuvo en Saqqara durante miles de años. Su objetivo era ser recordado para siempre, y gracias a la primera pirámide de la historia, lo consiguió. Es un monumento conmemorativo porque los antiguos egipcios creían que un hombre se mantenía vivo mientras su nombre fuese pronunciado, así que la pirámide le garantizaba que la gente le recordaría. Pero el rey Zoser no fue el único que alcanzó la inmortalidad. Imhotep, su genio de la arquitectura, también fue venerado como un dios. El legado de Imhotep fue aún más importante que el del faraón al que sirvió. La leyenda del talento de aquel hombre llegó hasta la antigua Grecia, hasta que, en un momento dado, su figura se fusionó con la del dios griego de la medicina. La leyenda de su sabiduría pervivió al paso de los siglos. Con innovadores métodos constructivos, una colosal mano de obra y una estructura debidamente organizada para desarrollar su proyecto, Imhotep y Zoser transformaron su país. Creo que ellos sabían que al construir la pirámide escalonada estaban construyendo Egipto, el futuro de Egipto. Abrieron un abanico tan grande de opciones para los reyes que vinieron después. Ellos inauguraron la era de las pirámides. Su estructura organizativa fue esencial para el futuro de Egipto. La organización del trabajo, tal como la entendemos hoy, empezó ahí. Cada vez más gente trabajaba para el Estado y estaba disponible y formada para llevar a cabo proyectos estatales. El ciudadano de a pie de la época de Zoser, cuando miraba aquella asombrosa nueva pirámide escalonada, era capaz de comprender hasta qué punto estaba cambiando su vida, cómo estaba transformando su sociedad. No tenía ni idea de lo que le esperaba. Faraones nuevos y mucho más poderosos no tardaron en traspasar las fronteras de su propio poder e imaginación. ¿Hasta dónde llegaron? ¿Dónde estaban los límites de su extraordinaria expansión?